continuación vamos a hablar de la cal, de los factores críticos en la preparación y el uso de la lechada de cal en la explotación de minerales. Lo que se va a hacer en realidad es una revisión de todo lo existente, porque la cal es ampliamente conocida tanto en la minería como en otras actividades industriales. La cal proviene de la caliza, que es la que proviene del latín calcarius, que significa que proviene de la cal o elemento de calcio. Es una roca sedimentaria formada por calcita, que es el carbonato de calcio probablemente. Tiene presencia de dolomita, que es un carbonato de magnesio, y algo de siderita, que son carbonatos de fierro. Es una roca con muy poca dureza, se raya fácilmente y da efervescencia al tratarla con un ácido fuerte. Tienen origen volcánico, detrítico, químico y orgánico. Los seres vivos, hablamos de seres marinos, la conchuela del mar está formada por carbonato de calcio propiamente. En realidad, lo que conocemos como caliza es una fracción muy pequeña de toda la combinación que hay entre el carbonato de calcio y el carbonato de magnesio. La caliza solamente es un carbonato que contiene como máximo 5% de magnesio, donde el 100% o al 95% corresponde a la calcita misma. La cal proviene de la calcinación de la piedra caliza. Con calor desprende el anhídrido carbónico, casi la mitad viene a ser óxido de calcio y el resto es anhídrido carbónico que desprende. Es un producto con muy alta reactividad con el agua. Es una reacción isotérmica que se va a aprovechar más adelante, vamos a ver, para poder preparar un buen producto de cal. Como ventajas es una abundancia en la naturaleza, tiene bajo costo de producción, versatilidad en aplicaciones como las vamos a ver más adelante, y es un producto 100% ecológico. La cal viva, el óxido de calcio, si se deja a la intemperie, reabsorbe anhídrido carbónico del aire, retornando a su composición química, que viene a ser el carbonato de calcio, que es lo que abunda en la naturaleza. En realidad, cuando calcinamos, podemos tener tres tipos de producto. Una cal mal calcinada, con déficit de calcinación, donde tiene un núcleo muy grande de carbonato de calcio sin reaccionar. Una cal correctamente preparada, con un calcinado correcto, donde el residuo de carbonato de calcio es muy pequeño y una buena proporción de óxido de calcio limpio. O cuando se hace un excesivo calcinado, se vitrifica la superficie de la partícula, originando que ésta ya no reaccione con el agua fácilmente. Por eso, cuando hablamos nosotros de cal, tenemos que especificar muy bien que estamos hablando de cal útil dentro de la cal viva, que es el porcentaje que vamos a poder utilizar dentro de nuestras reacciones químicas. En realidad, cuando se calcina la piedra caliza, esta es compacta y pierde el anhídrido carbónico formando poros. Se vuelve una roca porosa. Aquí los puntos grises que se notan, estoy tratando de demostrar que son poros en la roca misma. No necesariamente va a perder sus dimensiones, su tamaño de roca. La cal está determinada en cuanto a calidad por dos variables importantes. Una es la pureza de la cal, como cal viva útil, y tiene un análisis y una norma ASTM C25 que determina la pureza de la cal. Y la reactividad, que viene a ser el tiempo de apagado, precisamente porque esto determina cómo ha sido calcinada la piedra caliza.
si ha sido bien calcinada o no. Con respecto al uso de la cal, de acuerdo a su pureza, tiene 3 grados, podemos decir así. Una cal viva muy pura, de mayor a 90% de cal útil, que se usa en la industria alimenticia, química, donde se requiere muy alta pureza. Un grado B, con una cal de 85% de cal útil, generalmente se utiliza mucho en construcción y en carreteras. Y la más popular, la más común de todas, es el grado C, una cal viva que tiene como promedio, y ya está normado, un 80% de cal útil. Lo usan en diferentes tipos de industrias y dentro de ellos está la minería. Dentro del grado C podemos darnos cuenta que la cal es un producto sumamente versátil, como dije anteriormente, es polifuncional, diríamos, se utiliza bajo diferentes conceptos como regulador de pH, como depresor de pirita, como alcalinizante, como fundente, depilatorio para la industria del cuero, fungicida y en diferentes procesos industriales. A pesar de eso, la minería es la que utiliza la mayor cantidad de la cal viva. Más del 70% de la cal está utilizada por la minería y la siderurgia, donde solamente el 11% representa la industria química, 7% la construcción, 7% protección del medio ambiente, que se usa mucho para proteger el medio ambiente, y un 4% la agricultura. Los últimos proyectos que se están desarrollando en minería, este número de 70% va a incrementarse un poco más todavía. Dentro de la mineralurgia, que es nuestro campo, lo utilizamos en la explotación de minerales, que es el tema que vamos a tocar ahora, pero no es el único. También en la lixiviación del oro lo usamos bastante, precisamente para dar estabilidad al cianuro y no se degrade en un medio que no sea alcalino. La neutralización de fluentes ácidos, como son la lixiviación de minerales de cobre, los residuos, los remanentes tienen que ser neutralizados antes de depositarlos en la naturaleza. Y la disposición de relaves para controlar la producción de ácido sulfúrico proveniente de la oxidación de las piritas presentes en los relaves. Eso con respecto a la pureza. Con respecto a la reactividad, la norma ASTM, la C110, determina que hay 3 tipos de cal probablemente. Una de baja calidad, una mediana y una de alta reactividad. Y está determinado de acuerdo a la elevación de la temperatura, por ejemplo a 40 grados centígrados, con un protocolo especial que tiene la norma. La alta calidad en 3 minutos eleva su temperatura a 40 grados, una reacción altamente exotérmica. La media 3 a 6 minutos y la baja más de 6 minutos. Completan su reacción la de alta calidad a los 10 minutos. Le sigue la media y la baja puede ser más de 20 minutos inclusive. Estas normas comenzaron a regir cuando todavía se utilizaban los hornos de cuba artesanales. En este sistema, en realidad el proceso era discontinuo. Se cargaba el horno, se inyectaba el combustible, se hacía el quemado y se descargaba posteriormente. No había un control aceptable de las variables. Por lo tanto, la calidad era muy irregular entre cargas. Una carga podía salir muy buena, otra sobrequemada, y así sucesivamente. La introducción de la tecnología, como son hornos rotatorios horizontales, donde ya se controla el combustible, se controla la alimentación de la piedra caliza, e inclusive en los hornos verticales que actualmente se utilizan de doble cámara, se controla tanto la granometría de la alimentación
el tonelaje alimentado, el combustible que se inyecta, la temperatura del medio, y en este caso, por ejemplo, son incluso equipos computarizados, donde el control es sumamente rígido y ya no hay errores ni siquiera de los operadores. De esa manera se está obteniendo ya una cal viva de una calidad controlada, muy homogénea, donde la cal útil está dentro de un 80% con una pequeña fluctuación de 2% en su contenido. El óxido de magnesio menor a 1.5%. No es un producto nocivo dentro de la cal, pero es un valor controlado. Y su reactividad ya es constante, es una reactividad alta debido al buen control que hay en las operaciones de producción de cal. Esta puede ser vendida o ofrecida como cal granulada o cal molida, de acuerdo a lo que necesite el cliente. La cal se puede usar en dos formas, como cal viva en seco, mezclándola con el mineral. Algunas operaciones lo utilizan, pero la mayoría ya trabaja con lechada de cal. La cal, dije, es una reacción isotérmica con el agua, produce el hidróxido de calcio, que en realidad es un producto sumamente insoluble. Tiene una solubilidad muy baja, de 1.7 aproximadamente gramos por litro. Por eso se llama lechada de cal. Y el óxido de calcio lo que hace es adicionar una molécula de agua a la partícula para formar el hidróxido de calcio. Eso significa que casi aumenta un volumen de un 25% más de lo que era la partícula. Eso debemos tenerlo en cuenta más adelante. ¿Qué variables influyen en la reactividad de la lechada de cal? Si bien es cierto, la cal viva que estamos usando está manejada por dos valores que son la ley, o sea, su pureza y su reactividad. La ley sí se transfiere de igual manera en la lechada de cal, mas no así la reactividad, porque la reactividad ha sido medida a nivel del laboratorio bajo ciertas condiciones de granulometría, de proporción de agua con cal y otros valores más que vamos a analizarlos en este momento. En el proceso de apagado de la cal viva hay varios factores que influyen. La relación de cal viva con el agua, la temperatura del agua misma, la temperatura en el reactor, la agitación y el apagado. Y cuando usamos la cal, hay un otro factor que muchas veces pasa desapercibido, que es el lapso de tiempo entre la preparación de la lechada y su empleo en la planta. La relación cal viva con agua. Si nosotros hacemos pruebas, vemos que partiendo de una temperatura de 20 grados inicial, con una relación de cal a agua de 12% sólidos, el incremento de temperatura son más o menos 20 grados centígrados. A los 25% de sólidos ya se sube a 35 grados centígrados el incremento de temperatura. A 30 grados aproximadamente llega a los 40. En la medida que se va volviendo más pastosa, o sea, menor la relación, mayor relación de sólido en el agua, por encima de 37 ya es una pasta que no podemos manejarla muy bien, por lo tanto no se trabaja en esta zona. Generalmente se trabaja con 25% de sólidos para preparar una lechada de cal. Este factor es importante, se trata de obtener la mayor temperatura exotérmica para que sea mucho más vigorosa la reacción con el agua. El efecto de la temperatura inicial del agua, por ejemplo, influye. Si tenemos una reacción exotérmica de 35 grados centígrados y el agua solamente tiene 10 grados centígrados, se va a incrementar la temperatura a un poco menos de 50 grados centígrados. Tendríamos que trabajar con 25 grados centígrados en el agua para que con la reacción exotérmica de la reacción de la cal con el agua llegue por lo menos a 60. Para elevar
esta temperatura necesitaríamos calentar el agua, lo cual es antieconómico. Por lo tanto, lo que se prefiere hacer es usar un reactor donde se mantenga la temperatura, por ejemplo, a 65 grados. Si a esto le adicionamos la reacción exotérmica de la cal, vamos a llegar a los 100 grados en los puntos de contacto de la cal con el agua. Entonces se va a producir una reacción vigorosa en la superficie de las partículas y en los poros, de tal manera que se fragmente más la partícula misma, no quede del mismo tamaño. El calor producido en estos puntos se disipa en el medio al agregarle el agua natural y la cal viva que se está ingresando al reactor. Por lo tanto, la temperatura se mantiene en el medio con 65 grados centígrados. Este viene a ser el principio básico para preparar una buena lechada de cal. La forma de preparar la lechada de cal hay dos formas. El proceso discontinuo, que todavía existe en algunas plantas, y el proceso continuo. En el proceso discontinuo, por batch, lo que se hace es en un tanque agregar determinada cantidad de agua, agregar la proporción de cal que se requiere y completarla a un volumen manteniendo la agitación por el tiempo de 10-15 minutos, que eso es lo que necesita una cal de alta reactividad para terminar de reaccionar, como habíamos visto al comienzo. Una vez agitado aceptablemente, se transfiere la lechada de cal al tanque de almacenamiento. En estos casos, por ejemplo, la temperatura que alcanza aquí puede llegar a 65-70 grados centígrados y es transferida de la misma forma al tanque de almacenamiento. Es un proceso simple, sí, poco eficiente porque por cuanto la cal, al ser agregada bruscamente en el tanque, no hay la proporción correcta de agua-cal en cada partícula. Pueden haber lugares donde está muy diluida y en otros muy concentrada. Al pasar la lechada de cal del reactor al tanque de almacenamiento con alta temperatura, la cal sigue aglomerándose y tiende a producir muchos grumos en los tanques e incluso en las tuberías de almacenamiento. Por lo tanto, es ineficiente y eso origina la pérdida de reactividad por partículas gruesas. En el proceso de lechada de cal, un proceso continuo, los primeros que aparecieron fueron los reactores con temperatura. Se llamaban en ese entonces en inglés Slakers. Después se han estado empleando molino de bolas, molino vertical, molino horizontal y vertical de bolas, y últimamente se están usando reactores simples. Vamos a hacer un pequeño análisis de esto. En los Slakers, que viene a ser lo que originalmente se diseñó para hacer los apagados de cal, tiene una cámara principal donde se mezcla la proporción correcta agua-cal con una agitación vigorosa, la relación de agua determinada, el agua que ingresaba entraba a 70-75 grados centígrados, digo, agitación vigorosa. Este equipo data ya de hace más de 70 años y sigue utilizándose. Pero por ser un sistema un poco complejo, muchos han preferido usar un molino solamente. En este caso, en los molinos de bolas, por ejemplo, la proporción agua-cal, si bien es cierto, puede ser correcta al momento de adicionar, debido a que la cal generalmente se usa cal granulada, la reacción con el agua va a ser no va a ser uniforme, debido a que hay partículas gruesas y otras finas que van a reaccionar diferente con el agua. Por lo tanto, se pierde el calor de reacción, por cuanto los forros del molino y las mismas bolas absorben ese calor y se disipa de tal manera que no participa en la reacción. Los molinos generalmente son la etapa
de mayor costo dentro de una concentradora. Por lo tanto, es ineficiente trabajar con molinos para producir una lechada de cal. También el costo de mantenimiento es alto. El molino vertical que se está usando mucho últimamente, en realidad estos molinos se incluyeron en las concentradoras en la etapa de remolienda de los minerales, con el fin de evitar sobremoler las partículas finas del mineral de cobre en un determinado caso y evacuar esas partículas finas en el menor tiempo posible del molino, dejándose solamente las partículas más gruesas para ser remolidas. Usa cal fina, sí, el apagado es irregular, porque ya la cal fina sale del sistema perdiéndose el calor de reacción que esa reacción lleva y solamente se remuele la partícula gruesa. Incluso a estos molinos la agitación que tiene no es vigorosa, es una agitación suave. Y como todo molino, tiene un alto costo operativo y un alto costo de mantenimiento. Lo último que se está utilizando realmente para apagar la cal son reactores pequeños de alta velocidad, donde hay un lazo de control. Bueno, acá le falta una conexión con la velocidad variable, de tal manera que este control determina la proporción correcta de alimentación de cal, de agua y la temperatura que debe haber en el medio a fin de obtener la mayor eficiencia posible en el apagado de la cal. Se agrega agua a la salida del reactor con el fin de diluir a lo que se necesita y además para bajar la temperatura de la lechada de cal que viene al almacenamiento, de tal manera que aquí haya una temperatura menor a 50 grados centígrados, que eso es lo conveniente para disminuir la cantidad de grumos que se forman en los tanques y en las tuberías. Un equipo de estos Calcesur tiene una planta móvil que tiene una capacidad de 9 toneladas por hora, que es bastante conveniente para empresas medianas y grandes. Aplicación de la cal en el proceso metalúrgico. Podemos utilizarlo como regulador de pH, hemos dicho, en la flotación de sulfuros y a la vez como depresor de pieguitas en la misma flotación. Esta es una ventaja que tiene la cal con respecto a otros alcalinizantes, como ser el hidróxido de sodio, por ejemplo, si se quisiera usar, que es más caro, dicho de paso. El hidróxido de sodio no deprime tiritas, la cal sí. O sea, tiene un doble uso en este momento. Neutralizante en los procesos de lixiviación, hemos dicho, floculante y estabilizante en canchas de relave para evitar la formación de ácido sulfúrico de las piritas. Solamente vamos a tratar los dos primeros puntos nada más. La lechada de cal como regulador de pH. Hemos dicho que la solubilidad del hidróxido de calcio es muy baja, es de 1.75 gramos por litro, aproximadamente a 20 grados centígrados. Con esa solubilidad, el pH que se alcanza es 12.4. El proceso, como analizamos esto, se solubiliza 1.75 gramos de hidróxido de calcio en un litro de agua, que eso es lo que quiere decir la solubilidad. Ahí está conteniendo solamente 0.94.6 gramos de calcio, que se van a disolver en el agua y van a producir la cantidad de iones hidroxilos necesarios de 0.80. Eso está en equilibrio en el agua. Todo el resto de cal que hay en la solución, en el medio, permanecen insolubles. Solamente se solubiliza 1.75 gramos y eso nos da el pH de 12.4. ¿Qué pasa si el agua industrial que estamos trabajando contiene iones calcio de una operación anterior? Se va a mantener siempre
como máxima solubilidad 0.946 gramos de calcio. Pero como el agua ya traía iones de calcio, solamente se va a disolver 0.54 gramos de calcio presentes en la lechada de cal que hemos echado. Se van a disolver solamente 1.01 gramos de hidróxido de calcio, que van a producir 0.46 gramos de iones hidroxilos. Y eso representa un pH de 11.7. Me han tocado empresas donde se me ha dicho de que la cal no sirve porque tiene bajo pH. No es la cal, es el agua con que están preparando la lechada de cal. Va a originar esto. El agua va a contribuir con iones calcio de tal manera que solamente el calcio se ha disuelto y no los iones hidroxilos que generan el pH. Es un punto que hay que tomar en cuenta cuando se usan medidores de pH dentro de las concentradoras. Como depresor de pirita, tenemos que analizar la reactividad real de la lechada de cal, que no necesariamente es la misma que traía la reactividad la cal viva, porque mucho depende de la forma de haber preparado la lechada de cal. Y el tiempo de almacenamiento de la cal que habíamos dicho entre la preparación y su empleo en la planta. La lechada de cal en la etapa de flotación. Una planta normalmente puede estar trabajando con una descarga de sólidos en el molino de 70% de sólidos y en ciclones de 30%. Si están usando 1.5 kilos por tonelada de cal, es un promedio muy aceptable en las minas. Unas usan más, por supuesto, otras un poco menos. Pero usando 1.5 con una cal de 80%, se disuelve en estos sólidos. El hidróxido de calcio estaría presente en la descarga del molino con 3.68 gramos por litro. Eso es el doble que la solubilidad de la cal, del hidróxido de calcio. Eso quiere decir que la salida del molino, si se agregó la cal en el molino, no está toda la cal disuelta. Solamente se disuelve la mitad. La otra mitad está como sólido en suspensión. Al agregar agua a los ciclones, sí, en el rebose del ciclón, sí ya está un valor aceptable, 0.68, que viene a ser la mitad del producto de solubilidad, que debería estar completamente soluble la lechada de cal. Si está bien preparada. Pero si tiene muchos grumos, esa cal no va a alcanzar a disolverse al pasar por las celdas de flotación. Y lo que va a suceder que va a salir en las colas de la flotación primaria sin haber participado como depresor de piritas. Este es un concepto que hay que tenerlo muy en cuenta. Y esto hay que controlarlo en la planta. ¿Por qué motivo? Si nosotros hemos hecho un apagado de cal con baja temperatura y poca agitación, la partícula, esto puede ser 2 milímetros, 1 milímetro, el ataque, o sea, la reacción con el agua va cerrando los poros. Lo blanco viene a ser el hidróxido de calcio y el centro es la cal viva. Y esta reacción se va haciendo muy lenta y tiende a terminarse recién en los tanques de almacenamiento, pero la partícula queda de ese tamaño. Y hemos dicho que incluso el agua adicionada incrementa el volumen de la partícula. Entonces esta partícula tiene una área específica determinada. ¿Qué pasa si hemos empleado temperatura alta y una agitación vigorosa? Conforme se va formando el hidróxido de calcio, por la temperatura en los poros, que llega a 100 grados centígrados, hay fragmentación fina, muy fina. Y la agitación vigorosa origina que estas partículas se desprendan fácilmente, dejando expuesta nueva superficie de cal viva al agua para seguir atacando. Pero las partículas son mucho más pequeñas. Esta lechada de cal que se está produciendo acá
sí está alcanzando la reactividad que tenía referida a la cal viva que se adquirió. Mientras que la partícula gruesa, en realidad hemos perdido reactividad. Este es el factor importante en el caso de la depresión de la pirita. Tiempo de almacenamiento de la lechada de cal. Debido a unas pruebas que se hicieron a nivel de laboratorio, encontramos que no era igual usar la cal en polvo en las pruebas de laboratorio como usar la lechada de cal. Y se hicieron unas pruebas que determinaron que la cal preparada al momento tenía una buena depresión de pirita. Mientras la cal se envejecía con las horas, 24, 36, 48 horas, perdía eficiencia de depresión, se activaba más la pirita. Se vio de que si la cal tenía una eficiencia de depresión sobre piritas de 100% cuando es recién preparada, esto se iba perdiendo con el tiempo, y acá hay un salto, y llegaba después de 48 horas a un 70% en la calidad depresiva de con respecto a la pirita. ¿Por qué sucedía esto? Por dos factores. Cuando los tanques tienen capacidad de almacenamiento de 24 48 horas, se produce mucha carbonatación del hidróxido de calcio presente por el CO2 del aire y va perdiendo fuerza el hidróxido de calcio, se va carbonatando. Y la otra se produce una solvatación del ion calcio, que va adquiriendo moléculas de agua alrededor del calcio y eso debilita la fuerza del calcio mismo. Eso fue lo que vimos, que interpreto que sucede en esta caída. Entonces hay dos efectos que originan que la cal no haga buen efecto cuando trabaja después de mucho tiempo de almacenamiento. Vamos a recapitular ya lo que hemos conversado para tener una idea. La relación cal viva o agua es porque necesitamos nosotros producir la mayor temperatura posible en la reacción del agua con la cal para que la superficie sea algo vigorosa la reacción y pueda fragmentar más las partículas de la cal. Nos olvidamos de la temperatura del agua porque ya estamos regulando la temperatura en el reactor. Si el reactor lo mantenemos en 65, 70 grados centígrados, vamos a obtener en los puntos de contacto temperaturas que van entre 100 y 105 grados centígrados, que van a permitir una mejor reacción. El grado de agitación lo necesitamos para que haya mayor abrasividad entre las partículas y pueda limar el hidróxido de calcio que se va formando en cada partícula, de tal manera que obtenemos una cal ultra fina. Y el tiempo de apagado también es muy importante porque necesitamos que la reacción isotérmica se realice en el reactor, no en el tanque de almacenamiento. Y el tiempo de apagado, el tiempo de preparación y de uso de la cal para no deprimir o degradar el hidróxido de calcio que hemos producido por la carbonatación con el CO2 del aire. En realidad, ¿qué beneficio trae una buena preparación de la cal? Que las partículas de lechada de cal van a ser más finas. Entonces la reactividad que va a haber en la lechada va a ser muy similar a la reactividad que se analizó a nivel de laboratorio en la cal viva. Eso nos va a permitir un menor consumo de cal viva para un mismo resultado metalúrgico. Vamos a emplear menos cal y por lo tanto vamos a reducir costos de operación. No nos olvidemos que la cal es el reactivo de mayor volumen que se emplea en una concentradora.
en comparación con los colectores y los espumantes. Es por eso que es importante poner un poco de atención en la cal, algo que muchas veces se deja de lado como un reactivo de segundo orden y no es como tal.